Se realiza la siguiente exposición del motor Wenkel como evidencia del curso de motores automotrices. El motor Wenkel. Para profundizar en el tema, primero veamos un poco de su historia. Se dice que el primer prototipo de este motor fue un monorotor bautizado DKM, el cual fue creado en 1957. No fue hasta 1958 en que el Dr. Felix Wenkel, trabajando para la firma de automóviles NSU, demostró la durabilidad de un motor accionado por un pistón de 3 lóbulos, animado de un movimiento más o menos de rotación, con en el interior un peritrocoide. Este motor pasaría a llamarse con su apellido, es decir, Wenkel, y comenzaría a comercializarse en 1964 por NSU con el Spider y posteriormente RO80. Algunas características de este motor es que pertenecen al grupo de motores térmicos de combustión interna, que funciona según el ciclo de 4 tiempos, los cuales ya conocemos por el motor alternativo. Técnicamente son los mismos tiempos con diferencias de funcionalidad que se abordarán posteriormente. En una vuelta del rotor tienen lugar los procesos de admisión, compresión, expansión y escape en cada una de las 3 caras del rotor o cámaras, que en este caso son 3 caras del rotor y también son 3 cámaras de combustión. Los procesos de admisión y escape se realizan mediante lumbreras que son controladas por el giro del rotor. Se prescinde, por tanto, del sistema de distribución, es decir, no cuenta con válvulas ni árbol de levas, etc. El movimiento de rotación se obtiene directamente en el pistón o rotor, que tiene forma triangular. Este gira impulsado por la combustión que se produce sucesivamente en sus 3 cámaras radiales. Esta es una ventaja respecto al motor alternativo, ya que en el motor alternativo se requiere de un sistema de biela-manivela para transformar el movimiento lineal alternativo a uno rotativo. En el caso de este motor ya no es necesario. Sin embargo, las ventajas y desventajas se abordarán específicamente posteriormente. Su funcionamiento también es similar al de un motor de 4 tiempos con 3 cilindros, con la diferencia de que el rotativo se obtienen 3 explosiones en cada vuelta. Hablando de su constitución, dicho a grosso modo, el motor rotativo tiene una constitución sencilla, como puede verse en la figura. Pero analicemos a detalle su constitución. Bloque o carcasa. Este se fabrica de aleaciones ligeras. En su interior se encuentra la camisa, que constituye la superficie de rozamiento con el rotor. Para mejorar su resistencia al desgaste se superpone una capa de material endurecido con cromomolibdeno con un recubrimiento de grafito. Este aporta cualidades autolubricantes. En el interior de la camisa, la forma del interior de la camisa recibe el nombre de la curva epitrocoide, la cual podemos apreciar en la imagen. Esta figura permite que el rotor pueda girar en su interior. Sobre esta carcasa se alojan en sentido radial las lumbreras de admisión y escape, a través de las cuales se realiza el intercambio de gases. En algunos casos, la lumbrera de admisión se dispone lateralmente. El bloque queda cerrado por 2 piezas laterales atornilladas a la carcasa con interposición de una junta. Podemos ver que las lumbreras de admisión y escape tienen una diferencia en diámetro, siendo la de admisión la de menor diámetro. Podemos notar la superficie trocoide y las cámaras de agua, pero estas también se explicarán más adelante. Las bujías
Se sitúan al lado opuesto de las lumbreras y estas son encargadas de generar la chispa de ignición. Normalmente en el motor Wankel suelen ser 2 bujías, aunque también hay el caso de que solo sea una. Rotor y piñón, estos dos elementos están asociados directamente. El rotor tiene una forma de prisma triangular con sus 3 lados ligeramente convexos, como podemos notarlo. En cada uno de estos lados convexos se practica una cámara de combustión en forma de bañera alargada. Esta cámara de combustión es conformada por el espacio entre el lado y la camisa. Entonces, se puede decir que cuenta con 3 cámaras de combustión, una por cada lado. En el centro de este rotor hay un orificio con un dentado interno, el cual está hecho convenientemente para que engrane con un piñón que permanece fijo en un lateral de la carcasa. Este engranaje sirve de apoyo al rotor para mantener su giro excéntrico dentro de la camisa epitorocoide. Aquí podemos ver el piñón fijo y el dentado interno del rotor. Árbol motriz. En este árbol motriz se alojan las excéntricas, como podemos ver en esta imagen. En el interior del orificio se sitúa el árbol motriz que ya mencionamos, apoyado en sus extremos sobre cojinetes en las piezas laterales. Cabe mencionar que debe haber una excéntrica por cada rotor que tenga el motor. También existen segmentos. Estos segmentos aseguran la estanqueidad de las 3 cámaras durante el giro del rotor. Aquí podemos ver los segmentos laterales y los segmentos de vértice. Estos segmentos laterales también son conocidos como regletas. Antes de pasar un poco a las regletas, veamos que existen algunos segmentos en cada vértice del rotor. Estos segmentos van alojados en unas ranuras. En las esquinas se montan unos bulones que permiten un pequeño giro para adaptarse a las paredes de la camisa con un ángulo adecuado. En un extremo del segmento se dispone de una pieza axial que se acuña contra el lateral y ajusta el segmento en todo momento. Aquí podemos ver el ejemplo de un segmento de 2 piezas y uno de 3 piezas. Aquí podemos ver desde otro ángulo el segmento de estanqueidad de 2 piezas. Las regletas, estas sirven para estanqueizar las laterales del rotor. Se instalan regletas en cada uno de los lados del rotor, alojadas en sus correspondientes ranuras, y son provistas de muelles expansores. Las cámaras de refrigeración. Las cámaras para el líquido de refrigeración se encuentran distribuidas alrededor de la carcasa, como podemos ver en esta imagen. Cámaras de refrigeración señaladas por la línea. Estas tienen un dimensionado mayor en la zona de la cámara donde se produce la combustión. Retén de aceite. Debido a que el motor cuenta con dificultades en su rotor para evacuar el calor, este tiene que ser enfriado desde su interior a través del aceite de engrase. El circuito de engrase a presión va provisto de un intercambiador de calor con un termostato que regula la cantidad de aceite que pasa al enfriarse. En el caso de la lubricación de los segmentos, se puede añadir aceite al combustible mediante un dosificador o con un sistema que consiste en inyectar desde el rotor una determinada cantidad de aceite sobre las paredes de la camisa. Aquí podemos ver este caso que sería el retén de aceite, que se encuentra en el rotor, en su interior. También nos podemos percatar de otros elementos importantes, como los segmentos
del vértice, o al menos su localización, y los segmentos laterales, la localización de los segmentos laterales. En esta imagen se nos muestran algunos elementos que ya son conocidos debido a que se encuentran de igual forma en el motor alternativo. Estos elementos son el motor de arranque, la bomba de agua, ventilador, algunos elementos más como el filtro de aceite, convertidor de par, el enfriador de aceite, bomba de aceite de engranajes, el disco de freno, etc. Este es un motor Wankel de 2 rotores. También tenemos otro ejemplo de un motor Wankel de 2 rotores. En este caso es un motor Mazda RX-8 Renesis. Aquí podemos ver los componentes de forma más clara. Tenemos este elemento que sería la carcasa posterior. Este elemento que es el alojamiento del rotor o la carcasa, como la podemos identificar por la forma epitroconidal que tiene en su interior. También tenemos la carcasa intermedia, de igual forma podemos observar el múltiple de admisión, que sería otro segundo múltiple de admisión señalado con la letra F. También tenemos la válvula de aceleración electrónica, que sería este elemento. El engrane estacionario, que es el que va en el centro del rotor. Tenemos el rotor mismo, en este caso son 2. Y el eje excéntrico, que también es llamado árbol motriz. Ahí también tenemos el múltiple de escape. Ahora veamos su funcionamiento. El rotor de forma triangular gira sobre la excéntrica situada en el árbol motriz o eje de salida de par. Durante esta rotación, los 3 vértices del rotor están permanentemente en contacto con la superficie interna de la camisa, que tiene forma epitrocoidal. Este movimiento lo podemos ver representado, o al menos ver los elementos aquí, que tenemos el piñón fijo, que tiene un dentado que embona perfectamente con el dentado interno del rotor. Este giro es de forma excéntrica. El dentado interno del rotor engrana con un piñón estacionario que describe órbitas alrededor de él. Este giro del rotor es transmitido al árbol motriz a través de las excéntricas. Sabemos que las excéntricas están fijadas en dicho árbol, de manera que por cada revolución del rotor, el árbol motriz gira 3 veces. Gracias a esta cualidad, cuando el motor alcanza un régimen de 3000 revoluciones por minuto, el rotor gira solamente 1000 revoluciones por minuto. Dicho de otro modo, al girar 120 grados el rotor, el árbol motriz ya ha girado 360 grados. Como consecuencia de esta característica, en su funcionalidad, el par motor es más uniforme y dispone de más tiempo para realizar el intercambio de gases. En cada una de las 3 cámaras que se forman entre la carcasa y el rotor, se lleva a cabo un ciclo de 4 tiempos en una vuelta del rotor. Es decir, se llevan a cabo 3 ciclos completos por revolución. Esto es porque el rotor se conforma de 3 cámaras de combustión. Esto significa que el rotor recibe un impulso cada 120 grados.
En esta imagen podemos ver una representación gráfica del funcionamiento de un motor rotativo comparado con un motor de pistón alternativo. En estas curvas, en las gráficas, se puede apreciar la diferencia en grados de giro del eje de salida entre ambos motores. Analizando un poco, tenemos la línea punteada azul como que representa el motor alternativo y la roja el rotativo. Podemos ver que se usan 3 giros como referencia, es decir, 1080 grados. Analizando el motor alternativo, en esos 1080 grados se tiene admisión, compresión, expansión, escape, admisión, compresión, es decir, un ciclo y medio de trabajo contra una admisión, compresión, expansión, escape, un ciclo en el caso del motor Wankel, pero recordemos que es un ciclo por cada cámara de combustión, es decir, 3 ciclos en 1080 grados. El movimiento del rotor dentro de la carcasa hace variar el volumen de las cámaras al girar. Así se realiza de forma simultánea un proceso diferente en cada una de ellas. Tomemos como ejemplo los primeros 90 grados. Tomemos también como ejemplo el lado AC. En los primeros 90 grados, en el lado AC, se está en el tiempo de admisión, mientras que en el lado AB ya se ha hecho la compresión y posteriormente se inicia la expansión, mientras que en el lado BC ya se está efectuando el escape. Analicemos mejor el ciclo del funcionamiento. El primer tiempo es la admisión. En esta, la mezcla aire-combustible comienza a ser admitida cuando el vértice A descubre la lumbrera de admisión. Estos vértices están convenientemente identificados con letras para poder comprender mejor el funcionamiento. El desplazamiento del rotor aumenta progresivamente el volumen de la cámara, que va llenándose con los gases frescos hasta que el vértice C cierra la lumbrera. Aquí tenemos la lumbrera de admisión, la de escape, las bujías para la chispa que ocasiona la combustión. En este caso, cuando el vértice C cierra completamente la lumbrera de admisión, se habrá terminado este primer tiempo. El segundo sería la compresión, en el cual la mezcla admitida queda encerrada en la cámara del lado AC, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora disminuye su volumen, dando lugar a la compresión de los gases. Cabe mencionar que antes de llegar a la máxima compresión, con un cierto avance se produce el encendido mediante un salto de chispa en la o las bujías, por lo que se inicia la combustión. Este avance también lo podemos recordar en el motor alternativo. Hasta ahora llevamos los primeros 180 grados del giro del rotor. La tercera fase o tiempo es la expansión. El rápido aumento de la presión que produce la combustión impulsa el giro del rotor mientras se realiza la expansión de los gases, la cual se prolonga hasta que el vértice A abre la lumbrera de escape. Tenemos esta parte que ejemplifica esta parte de la expansión. Hasta este momento aún es expansión porque aún no se abre la lumbrera de escape. Una vez que empieza a abrirse, inicia el cuarto tiempo, el escape. Una vez descubierta la lumbrera de escape, los gases quemados son expulsados a gran velocidad debido a la presión residual de la expansión.
El giro del rotor va disminuyendo el volumen de la cámara hasta completar el proceso. Este ciclo termina una vez que el vértice C rebasa la lumbrera de escape, es decir, en este momento, que ya se han dado un giro de 360 grados de el rotor. Para fines de ejemplificación, tenemos unos diagramas un poco más claros. Tenemos aquí el primer tiempo, aquí nos indica de forma precisa la lumbrera de admisión y la de escape, también las bujías, también cuenta con 2. Aquí se está efectuando la admisión, podemos ver la lumbrera de admisión abierta. En segundo tiempo, la compresión. Como podemos ver, el volumen disminuye de este lado, aumentando la temperatura y la presión. Pues, como ya se mencionó anteriormente, antes de llegar a la compresión máxima, por medio de un avance, la chispa comienza a encender la mezcla. El tercer tiempo, la expansión, la combustión ocasiona el giro del rotor, expandiendo los gases hacia la lumbrera de escape. Cuarto tiempo, en el escape, debido a que un vértice del rotor abre la lumbrera de escape, los gases quemados salen a gran velocidad. Ahora veamos algunos de los principales materiales que conforman este motor Wankel. Hablando de rotor, se dice que los materiales de los cuales debe de estar hecho deben cumplir con ciertos requerimientos, los cuales son una alta resistencia a la fatiga y altas temperaturas, alta resistencia al desgaste, un coeficiente de expansión térmica pequeño. Por lo tanto, en general se podrían usar aceros o fundiciones con elementos de aleación apropiados. Hablando de fines de peso liviano que permita obtener un amplio rango de velocidades permisibles, se utilizan principalmente aleaciones de aluminio. En el caso del bloque, se han utilizado también aleaciones de aluminio silicio y otros elementos. Por ejemplo, la aleación Alcoa A132, que es de las más famosas en este motor, ya que el aluminio tiene una mayor conductividad térmica y un coeficiente de dilatación más adecuado. En el interior del bloque se colocaba una chapa de acero con la forma de pitrocoide, con rugosidades en su cara externa para asegurar el anclado al bloque. Hablando del eje excéntrico, se dice que para este eje las aleaciones de acero se prefieren por su poca deformación ante la carga. El uso de acero martensítico envejecido se ha propuesto para esto. Hablando de las ventajas de este motor, son claras, se ve una menor cantidad de piezas móviles que en un motor de combustión interna alternativo. Esto nos da como resultado una mayor fiabilidad. También se dice que la rotación al generarse directamente al pistón obtiene un par muy uniforme y un funcionamiento sin apenas vibraciones, con lo cual se puede alcanzar un número elevado de revoluciones. Recalcando un poco lo del par motor, se dice que es casi constante, ya que se producen los 4 tiempos del ciclo simultáneamente dentro del estator. Como ya se mencionó, contiene pocas piezas en movimiento, ya que no necesita de un cigüeñal, bielas, pistones, válvulas, árbol de levas, etc. Por lo que cuenta con una simpleza mecánica y un peso muy reducido. Además, con este motor se consigue una alta potencia específica. Las relaciones de potencia-peso y potencia-volumen son muy elevadas, de hecho son las más elevadas de todos los motores rotativos. Son varias ventajas frente al motor alternativo, que es el más comercializado, lo cual es paradójicamente extraño,
pero es por eso que analizaremos las desventajas, que son las que han restringido su uso o han limitado a los fabricantes a querer invertir en este tipo de motores. Una de las desventajas es aislar cada una de las 3 secciones del cilindro en rotación. Como consecuencia, se hace necesaria la sustitución de los segmentos cada 6 o 7 años. También, durante unos cuantos grados del giro del cigüeñal, los conductos de admisión y de escape. Este cigüeñal viene siendo el árbol motriz, no confundir con el cigüeñal del motor alternativo. Lo que pasa es que estos elementos están sujetos a varios autores. Continuando con la explicación, se dice que durante unos cuantos grados de giro, los conductos de admisión y escape están comunicados a través de la cámara de combustión, que en ese preciso momento se encuentra finalizando su fase de escape y comenzando la de admisión del siguiente ciclo. Este fenómeno es conocido como cortocircuito y es bastante perjudicial, puesto que empeora el rendimiento y aumenta las emisiones de hidrocarburos no quemados. Estos hidrocarburos no quemados son una de las principales causas para que los fabricantes no apuesten por este motor. También este tipo de motores tiene un alto uso de combustible debido a su baja eficiencia termodinámica. El mantenimiento de estos motores es muy costoso, ya que el motor es comercialmente poco extendido. Las reparaciones son complicadas y solo pueden realizarse en fábrica, ya que se desconoce mucho su funcionamiento por parte de mecánicos convencionales. También otra desventaja que tienen es un alto consumo de aceite y lubricante debido al mal sellado. Parte del aceite llega a mezclarse en el combustible y se quema con él, con el consiguiente aumento en el consumo de aceite y en las emisiones contaminantes producidas. Y bueno, eso fue toda la presentación. Esta fue una exposición del motor Wankel, motor rotativo Wankel.